es necesario hablar de lo que ha revelado el medio Reuters. Según Reuters, Witkoff ha revelado a Donald Trump cuál sería la forma más rápida de un alto al fuego en Ucrania. Así como lo han escuchado, básicamente esta situación estaría demostrando que hay cositas que se deberían matizar. El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, ha dicho al mandatario cuál es el camino más rápido para un alto al fuego en Ucrania y, según él dice, esto es reconocer la soberanía de Rusia sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporilla. Así que este es un escenario nada agradable para Ucrania. Esto ha reportado Reuters con referencia a personas familiarizadas con este asunto. Se reporta además que Witkoff se lo comunicó al inquilino de la Casa Blanca después de que se reuniera la semana pasada con Kirill Dmitriev, representante especial de la presidencia rusa para inversiones y cooperación económica con países extranjeros. El enviado especial de Trump se ha reunido este viernes con el presidente ruso Vladimir Putin. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no descartó la posibilidad de que se dé una reunión entre los jefes de Estado. Ahora, es importante comentar esto: el enviado especial de Trump arribó a Rusia esta jornada. De acuerdo con información de los medios locales, Witkoff, cuando llegó a San Petersburgo, también se reunió con Kirill Dmitriev. Es muy importante hablar de esto porque precisamente estas afirmaciones de cuál es la forma para poner un alto al fuego de inmediato entre Rusia y Ucrania se las ha dado a Donald Trump precisamente antes de la reunión con Vladimir Putin. Tras su llegada al poder, Trump, recordemos, optó por acelerar los contactos con Moscú. Desde entonces ha hablado por teléfono con Vladimir Putin 2 veces. Que se sepa, el restablecimiento de las relaciones entre Moscú y Washington comenzó en una reunión de las delegaciones en Riyadh, sí, en Arabia Saudita, allá por el 18 de febrero. A finales del mismo mes se llegaron a cabo negociaciones en Estambul, cuya segunda ronda ha sido esta semana. Ahora, hay que entender algo: esta situación que se da entre Estados Unidos y Rusia tiene una antesala muy importante. En el 2014, cuando se celebró, por ejemplo, el histórico referendo que desembocó en la reintegración de Crimea a Rusia, algo que no ha sido reconocido por la comunidad internacional, pero que aparentemente es uno de los pasos que está calculando la Casa Blanca. En los referéndums celebrados en el 2022, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las provincias de Zaporilla y de Jersón votaron a favor de incorporarse al país euroasiático, algo que, de nuevo, al igual que lo que sucedió con Crimea, no fue reconocido por la comunidad internacional, pero que aparentemente en Estados Unidos nuevamente se está barajando esta situación en la que de repente, oye, se puede llegar a algún tipo de consenso. Y de hecho, algunos funcionarios de alto rango en Estados Unidos han comentado en reiteradas ocasiones que ellos reconocen que la voluntad del pueblo es ser considerada parte de Rusia, o al menos esto es lo que se dice y se comentó en anteriores videos. El Kremlin ha señalado anteriormente que las 4 nuevas regiones que se unieron a Rusia en el 2022 son una parte integral del país. Para Rusia, los territorios se han convertido en súbditos de la Federación Rusa, que están suscritos a la Constitución de nuestro país, son parte integrante de nuestro país, Rusia. Esto es un hecho absolutamente indiscutible, un hecho no negociable. Y esto dijo el portavoz precisamente presidencial en febrero, Dmitry Peskov, lo cual demuestra cuál es la verdadera postura de Rusia ante todo esto y que Witkoff aparentemente le ha trasladado al presidente estadounidense Donald Trump. Ahora, falta ver si esto termina ejecutándose, o sea, si realmente se va a terminar aceptando la soberanía por parte de la comunidad internacional, porque seguramente parte de lo que lo haga Estados Unidos va a terminar rebotando en otros países, dígase Argentina, dígase Israel, y este reconocimiento recaería ya no solamente por la zona de Crimea, sino, como hemos comentado, Donetsk, Lugansk, en la zona sobre todo del Donbass, y las provincias de Jersón y Zaporilla. Pero las críticas y la atención no solamente recaen en Ucrania, sino también en la Unión Europea, una Unión Europea que aparentemente ahora está más preocupada por otras cosas y ha dejado de lado un poco las conversaciones con respecto a lo que sucede en Ucrania. Tanto es así que la Unión Europea acaba de acordar la primera represalia en contra de las tarifas de Donald Trump. Sí, Europa acaba de responder. La Unión Europea ha dado
dado luz verde el día de hoy a sus aranceles del 25% para las compras provenientes de Estados Unidos, lo que implicará recargos, por ejemplo, para que se entienda, sobre 21.000 millones de euros en compras, según ha referido el propio gobierno, pues el propio Bruselas a la prensa. La medida está contemplada por Bruselas como una respuesta a la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio en el mes de febrero por la administración del presidente Donald Trump y esperará a regir a partir del próximo martes. La ruta diseñada por los 27 contempla que los aranceles entren en vigor en dos fases principales. Una primera, grabada con el 10% para el mismo mes, y una segunda con el 25% para mayo, así que estamos hablando de un total de 35%, aunque el bloque sigue apostando por una solución negociada a la crisis comercial propiciada por Trump, como ellos siempre dicen. Bueno, siguen tomando medidas. Dicen, no quiero participar en esta guerra comercial, pero participo. Es básicamente lo que está haciendo Europa. Bruselas ha dicho que sopesa nuevas medidas, además de todo esto, incluidos nuevos gravámenes a Estados Unidos, si continúa la escalada propiciada por el mandatario republicano desde la semana pasada. Ahora, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, la decisión fue avalada a nivel técnico por los miembros de la Unión Europea, con el único voto en contra de, sí, lo adivinaron, Hungría. No es una buena respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos que la Unión Europea también imponga aranceles. La respuesta adecuada es el diálogo. Esto es lo que comentó hace unos instantes el ministro húngaro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó, citado por la prensa de su país. Ahora, este paquete de medidas ya a muchos expertos le está preocupando porque tienen también el tema de las acciones que ha tomado la administración china, que elevan los aranceles sobre Estados Unidos al 86%. Estamos en un escenario de confrontación que no tiene ya ningún tipo de sentido. El paquete de medidas se va a aplicar de manera escalonada, como hemos dicho, pero en realidad se está calculando que va a caer sobre textiles, cosméticos, incluso videojuegos, huevos, papel higiénico, aves de corral. Estos son más de 1.600 artículos estadounidenses que van a ser grabados con esta nueva medida. La primera tanda de las tarifas regirá a partir del 15 de abril para los productos a los que se aplicó aranceles en el 2018, dando así fin a la suspensión, mientras que la segunda, con los nuevos gravámenes, entrarán en funcionamiento el 16 de mayo. El 1 de diciembre es cuando está previsto que se apliquen los impuestos para la tercera fase diseñada por Bruselas a una pequeña lista de productos. O sea, para Bruselas, para Europa, básicamente, este conflicto tiene para rato. ¿Y por qué no? Ya han planteado una suerte de cronograma que, como hemos comentado, llega hasta diciembre de este año. Dicho sea de paso, hablando de crisis entre Estados Unidos y Ucrania, Reuters también ha informado de que efectivamente hay conversaciones sobre el tema de los minerales entre Estados Unidos y Ucrania, pero estas conversaciones sacan chispas, son conversaciones antagónicas. Esto es lo que está diciendo el medio, y es que representantes de Estados Unidos y Ucrania se reunieron el día de ayer para abordar una nueva propuesta de acuerdo sobre minerales. Esto es lo que dice Reuters, citando a una fuente pues al tanto de este asunto. De acuerdo con el informante de la agencia, las conversaciones se dieron en un ambiente tenso y antagónico, por lo que los avances en torno al asunto fueron escasos. El ambiente de las negociaciones es muy preocupante, es antagónico, dijo, debido a las condiciones presentadas por el nuevo borrador de los funcionarios de la administración del presidente Donald Trump. Según agregó, se trata de un documento más amplio que la versión original que no llegó a ser firmada durante la última visita de Washington del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, a finales de febrero. En aquella reunión, Trump y Zelensky terminaron enzarzados en una acalorada disputa que tuvo repercusiones significativas en las relaciones entre los dos países, incluso a día de hoy. El más reciente borrador le daría a Estados Unidos acceso privilegiado a los yacimientos de minerales de Ucrania y requeriría que Kiev coloque en un fondo de inversión conjunto todos los ingresos obtenidos de la explotación de los recursos naturales por parte de empresas estatales y privadas ucranianas, según recoge la agencia. Asimismo, entre sus puntos está la demanda de Washington de que la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, organismo que convierte en proyectos diversos en países de ingresos bajos y medios, tome el control del gasoducto y de la corporación energética rusa Gazprom,
que a través de Ucrania llegue pues hacia Europa. O sea, para que se entiende, estamos en un escenario en el que incluso Estados Unidos va a tener que trabajar con Rusia en territorio ucraniano. No obstante, no contiene ninguna garantía de seguridad por parte de Washington a Kiev, que es la prioridad máxima para Zelensky, quien insiste en que el acuerdo sobre minerales debe ser rentable y sobre todo provechoso para ambas partes y destinarse a la modernización de Ucrania. Según informó previamente The New York Times, el presidente estadounidense Trump volvió en esta nueva versión del documento a su exigencia inicial de que Ucrania devuelva los miles de millones de dólares que Washington ha gastado en ayuda militar y financiera para Kiev desde el comienzo de la operación militar especial rusa, desde el ataque de Rusia sobre territorio ucraniano. Ucrania, vamos a ser honestos, cuenta con una amplia reserva de tierras raras. Según al menos la ONU, el país posee yacimientos de 21 de los 30 elementos de tierras raras, definidos por la Unión Europea como materiales primas críticas. Entre ellos figura el cobalto, el escandio, el grafito, el tantalio y el niobio. Las tierras raras son esenciales para muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde y la medicina. Así que el escenario está servido y aparentemente las acciones que se están tomando en Ucrania se entienden porque lo que se vive en relaciones tan tensas, por ejemplo, de Estados Unidos y Ucrania, o la situación en la que los países que se suponía tenían que generar una suerte pues de contingente, ¿no?, de la coalición de voluntarios, ha fracasado y ahora de repente hay información de que empiezan elecciones en Ucrania, demuestra que el escenario para Zelensky es tan malo que tal vez está preparando su salida. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.